Hola, con el cariño de siempre, bienvenidos a este maravilloso espacio de luz, de conocimiento para el despertar de la conciencia, a un espacio que nos brinda con mucho cariño el Maestro Santa. Gracias, Maestro, bienvenido. Gracias, Lucecita, gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Dejamos un tema fundamental con una información que es importante, espero que les haya gustado y bueno, algunos de ustedes nos han enviado algunos comentarios y algunas dudas y hemos obviamente contestado todas como siempre lo hacemos, con mucho cariño y mucho amor. Así que pues ahora vamos a seguir con esta parte, también es muy importante, ¿no? Muy sustanciosa porque tiene mucha información que nos disipa, sin dudas, al menos de manera personal, me ayudó mucho a comprender, a diferenciar entre el mundo espiritual y el mundo mental, que a veces están nada más divididos por un filo fino de navaja. Continuando con lo del plano espiritual, me gustaría, no sé si te parezca bien, abrir con la meditación. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación mental y la meditación espiritual? Si la meditación mental nos brinda también beneficios y la meditación espiritual, ¿a qué nos conduce, maestro? Bien, bueno, aprender a meditar yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer y es un extraordinario beneficio hacer el tipo de meditación que tú quieras, porque es una oportunidad de aislarte contigo mismo y tomar una forma muy bonita de conectarte, ya sea con tu parte espiritual o con la parte mental, holística, en la que estés inmerso, ¿no? Porque las personas que están vibrando en el plano mental, vamos a ver dos vertientes muy claras. Aquellos que se han dedicado a estudiar todo lo que han podido, pero siempre basados en los límites que la ciencia te impone. O sea, lo de mecánica newtoniana, y todo esto es lo único que es probado y lo que no se prueba bajo esa óptica. Y tenemos otros que están en el nivel mental también, que son científicos holísticos. Ellos ya están más abiertos a entender otras cosas y otros parámetros que los primeros ni siquiera los quieren tocar. Pero finalmente ambos se encuentran en el plano mental humano. No hay, hasta ahí, en ninguno de los dos, hay la presencia del yo superior y del yo soy. Del plano espiritual. No hay plano espiritual. Simplemente dan muy buenas informaciones, te enseñan a relajarte, te enseñan los niveles de tu mente, cómo conectarte, pero toda esa conexión es en un mundo, yo le llamo el mundo virtual de la mente, porque sigues en el mundo, es como el mundo de la imaginación, el mundo de que yo veo un ángel y veo esto, y no es más que un producto de esa parte de tu mente, que ya empezó a meterse al plano holístico, y que es, yo diría que la introducción para poder entrar después ya de lleno al plano espiritual. O sea, estas personas normalmente están desconectadas de su fuente de... Y entonces sí tenemos que hacer esa diferenciación, porque si no, hay mucha información ahorita que lo vemos en las redes de muchos autores que tienen miles de seguidores, gentes que trabajan de manera internacional y que pues han ellos empezado a enseñar sus métodos de meditación. Pero pues bueno, esos métodos de meditación son más bien muy aprovechables para educar tu mente, para que tu mente temporal, que no eres tú, pues tenga más disciplina y cuando se le diga que no hable y no se meta al ayer ni al mañana, pues cuando menos empieces a tener algún control sobre ello y eso es muy bueno. Pero ahí todavía no está la enseñanza que la metafísica te obsequia, todo lo que es realmente yo soy, el yo soy.
Entonces, bueno, pues tenemos aquí muchas gentes que vemos, por ejemplo, yo me acuerdo de un autor que es muy contemporáneo mío, cuando yo empecé en el siglo pasado, él también empezaba y es Greg Braden, es muy famoso, es una persona norteamericana, y él es un ingeniero de sistemas, así fue lo que estudió, pero también se metió mucho a la parte de la investigación holística, da mucho la atención, personas que hacían cosas, que decías, bueno, estas cosas, ¿cómo las hacen? ¿De dónde viene esto? Como muy metido en la cuestión de los poderes extrasensoriales, ¿no? Y hizo muchas investigaciones, era un cuate muy serio, él simplemente iba y de acuerdo a sus parámetros científicos, checaba que a donde hubiera ido, pues sí había una verdad, que pasaba sus parámetros y entonces ya la publicaba. Entonces es muy conocido. Y como él hay muchos otros que se anuncian y que hablan mucho de cómo controlar tu vida y cómo ser mejores seres humanos. Y todo eso está fantástico. Pero seguimos nuevamente en el mundo de la mente. Te dan ciertas prácticas que tratan de hacer que se en las cosas positivas y esa es la parte positiva que están aportando. Pero nuevamente, si tú quieres entrar al plano espiritual, pues no vas a poder hacerlo si sigues haciendo solamente esas prácticas. Entonces, lo que yo quería llamar la atención. El mundo espiritual, lo primero que va a pasar en tu vida, si de veras quieres entrar al mundo espiritual, es que vas a querer integrarte a la multidimensionalidad. Y la integración es con el universo y con la Tierra. Son tus dos polaridades. Cuando tú empiezas a sentir compasión y misericordia por todo lo que está sucediendo en el planeta, en el plano terrestre, con la destrucción que se ha hecho de todos los medios tan maravillosos que tiene este planeta y que ha habido una de cortes terribles en nuestra naturaleza, viendo cambiar los escenarios, destruyen selvas, todo lo que se ha sucedido, la contaminación de los mares, de los ríos, de los arroyos, es terrible. Cuando tú llega un momento en que eso te duele, casi se te salen las lágrimas cuando ves ese tipo de cosas. O la matanza de animales terribles que hay, cómo actualmente los rastros operan, cómo tienen confinados a los animales, chicos, grandes y medianos. Tú sientes una extraordinaria compasión por eso. Entonces, si eso te empieza a pasar, es un indicio muy claro de que tú estás ya abriendo la parte espiritual. Porque la parte espiritual vive en el aquí y el ahora, conectados con la naturaleza y también con el mundo. Y lo primero que tú tienes que hacer es aprender a conectarte con la naturaleza y con el universo, porque no estás conectado. Tú puedes seguir haciendo todas las prácticas que te enseñen todas estas personas que se encargan de dar sus talleres y sus cursos de meditación, pero tú vas a seguir siendo un ser humano, digamos, mejorado, porque tienes una mayor disciplina de tu mente. Y ya otras inquietudes. Pero hasta ahí, seguramente esas personas siguen consumiendo carnes, cuando eso no lo puedes hacer cuando tú ya estás conectado con la naturaleza. No podrías ya hacerlo. Y eso, cuando llegues a esos niveles, entonces tú ya estás a un tris de poderte conectar realmente con. Pero esas cosas que muchas veces causan tremenda polémica, y nosotros no quisiéramos que esto se dé con esa intención. Pero si tenemos que dar un conocimiento, pues tenemos que decir cómo son las cosas desde nuestro punto de vista metafísico. Y por la propia experiencia que hemos tenido, muchos grupos de gente que hemos trabajado durante más de 40 años en toda esta transformación. Porque al principio, cuando tú entras a las cuestiones y a los grupos místicos y esotéricos,
pues tú sigues con tus antiguas costumbres de comer carne, de tomar alcohol y de fumar y ese tipo de cosas que en ese momento no eran importantes, ¿no? Hasta que llega un momento en tu vida que ya es importante. Y entonces ahí ya diste un brinco de la parte mental holística en la que estabas a la parte espiritual de tu centro. Y ahí ya estás más abierto y accesible a poder recibir información, ya no de afuera, sino que provenga de tu alma, de tu yo soy, de tu ser. Y ese es el punto clave que tenemos que entender. El trabajo espiritual, primero, reconexión con el universo y con la tierra, porque eso hace que te conectes contigo mismo. ¿Y qué pasa si te conectas contigo mismo? Entonces ya por fin vas a poder empezar a vivir en el aquí y el ahora. Y por eso es cuando empiezas a amar la vida, cuando ya no hay los buenos y los malos, sino que tú amas la vida como es. Esto es un escenario de dualidad. Hay malos y hay buenos, como en el cine. Si no hubiera malos, pues no habría cine, porque puros buenos pues a lo mejor se aburrirían, diría un ser humano normal, tridimensional. Entonces, tú cuando estás recado, no estás viendo la maldad. Es la vida, así es en este plano. Y más bien ya no te identificas con la maldad. Claro que no, les digo. No te identificas con la maldad. Claro que no. Ahora, Pero aquí hay una, perdón, maestro, aquí hay una pregunta que nos hacen. ¿Es lo mismo? Y creo que es importante conectar, por ejemplo, hablamos de conectar con el universo, con la Tierra. ¿Es lo mismo conectar con el universo que conectar con la astrología? Okay. Esa es una ciencia. La astrología es muy antigua y miren, lo que yo he escuchado de mis maestros, me han dicho que no utilice la astrología porque es muy mental y que va a llevarme a una serie de parámetros y de situaciones que no me van a llevar a nada. Porque volvemos a lo mismo, es mental al 100%. Sí, entonces yo la verdad he seguido sus enseñanzas, nunca me he metido en ese tema, más que de lo básico y lo esencial que de alguna manera yo debiera de conocer, pero no es para mí algo que te identifique para que tú seas espiritual algo. Yo creo que te quita tiempo, te quita energía y no tiene que ver con el ser. O sea, el ser no te dice, no, es que mira, el día que tú viniste, tú estaba Júpiter aquí, la Tierra acá, y eso tiene influencia, bla, bla, bla. No. Porque aparte de eso, no. Lo que hemos aprendido en metafísica, sí. Bueno, que yo he corroborado, es que los eventos, cualquiera que ustedes pongan astrológico, terrenal, personal, dependen de la vibración un planeta. De la conexión espiritual. Claro, ustedes pueden poner un escenario así catastrófico que la astrología te dice que va a ser el peor día de tu vida, pero si tú en ese momento estás conectado con tu yo soy, va a ser el mejor día de tu vida. El mejor día de tu vida. Entonces, ¿para qué te sirvió la astrología? Para nada. Ahora, si tú quieres seguir guiándote por ese tipo de enseñanzas, pues vas a tener como de costumbre con el ser humano, días buenos, regulares. No, y aquí viene una frase maravillosa del maestro Merlín, que a mí me impactó mucho y de alguna manera me centró, porque también yo me estaba yendo mucho por lo de la astrología. Y dice Merlín, el hombre necio sigue a sus estrellas, obedece a sus estrellas, o sea, la astrología, y el hombre sabio domina sus estrellas, domina su universo. Puedes cambiar lo que tú quieras, es ya otro nivel de conciencia. Miren, eso es bien difícil de aceptar cuando tú sigues inmerso en un plan mental holístico. Obviamente los que no están, los mentales científicos, pues es menos, ¿verdad? Esos están, hablan de este tipo de temas y la verdad es que no les entra. O sea, ese es su nivel y ahí van a quedarse en esta vida, a lo mejor 10 vidas más o a lo mejor ya despiertan y ya migran a la parte holística, pero dar el paso de la parte mental holística a la parte espiritual requiere, en resumen, conectarte
con la tierra y con el universo. Abrir tu corazón a la compasión y que tus prácticas físicas ya no contemplen pues cooperar en la destrucción masiva de la naturaleza y de los animales, porque tú no puedes ser un cómplice de eso. ¿Cómo puedes ser una persona espiritual si tú apoyas la tala de bosques y toda la contaminación terrible que hay y sigues tú consumiendo todos los productos animales que te ofrecen? Perdóname, pero ahí tú no eres una persona espiritual. Entonces, por ahí vamos empezando, que es lo más simple. Si tú no eres capaz de entender eso ni de sentirlo, no te preocupes. Tú ya estás en un nivel mental holístico, porque bueno, nos está tocando, pero todavía no quieres entrar al siguiente nivel. Está bien. Quédate ahí el tiempo que tú quieras, es tu decisión. Todos vamos para donde. Sí, y va a llegar un momento, tú lo vas a ver, como nos pasó a todos nosotros. Estábamos en el plan mental holístico, y hasta que llegó un momento que de repente se abrió la luz dentro de ti, hubo un contacto ya con un maestro y sentiste entonces tú la parte espiritual que nunca habías sentido. Es el famoso llamado que le dicen por ahí, ¿no? El llamado. Y entonces ahí ya toda la información que te empieza a llegar, pues es precisamente para que tú empieces a abrir más tu centro de poder, que ese es también un tema que ya hablamos de él, el punto de encaje. Que también les vamos a dejar aquí el enlace, vayan a verlo, es interesantísimo. Que todos lo tenemos, pero pues pocos lo han encajado, ¿no? Porque están muy desencajados, ¿no? Maestra, aquí hay unas dudas que me parecen interesantes. Estamos hablando del plano espiritual y del plano material y hay confusiones a veces para diferenciar. Por ejemplo, los psíquicos. ¿Los psíquicos qué hacen en realidad? ¿Son un fraude? ¿En verdad hay algo en ellos? No. ¿En qué nivel se encuentran? Esa es una de las trampas de la mente más importantes que existen. O sea, ya cuando entras a las cuestiones de fijarte en los poderes extrasensoriales, ya estás entrando a esa parte mental holística, en donde se están produciendo supuestos milagros, porque digamos que el milagro podríamos creer que es pues, que alguien haga alguna cosa que los demás no pueden hacer. Entonces esto es milagroso, cómo lo hace, ¿ok? Pero en realidad son facultades mentales ya desarrolladas por la persona que en una disciplina excesiva pudo desarrollarlas en una encarnación. Le voy a poner un ejemplo muy claro, y esto se da mucho en la India. Hay personas que desde niños son entrenados para ser faquires, ¿sí? Entonces se entrenan para soportar el dolor de una manera impresionante y para hacer cosas que la mayoría de los seres humanos, pues no vamos, es imposible hacerlas. Yo me acuerdo cuando era yo chamaco, tendría 14 años o 15, más chico a lo mejor, nos íbamos ahí en México a un teatro que se llama el Teatro Blanquita, que muchos de ustedes, pues si son contemporáneos, pues lo conocían. Y ahí mi hermano me llevaba, mi hermano mayor, íbamos a ver ahí toda una tarde del domingo de una serie de actos. Y el que más me llamaba la atención era un hindú que decía que él era Blackaman, ese era su nombre. Y en uno de esos actos agarraba una espada y se la ponía así recto, se ponía una espada enorme y se metía hasta acá. Y luego pues yo dije, ¿cómo es posible? Y ahí estamos en primera fila y él lo veíamos que era una realidad, y sacaba la espada y no le pasaba nada, no se cortaba. Y luego por si fuera poco, entonces empezaba a ponerse aquí, se metían unas cosas aquí horribles, que atravesaba la piel hasta acá en varios lugares y ni siquiera sangraba. Entonces ese tipo de gentes estaban haciendo a través de prácticas cómo dominar con la mente cuestiones físicas. Había faquires mejores que los enterraban y podían detener su corazón de manera temporal y luego volverlo a activar. Como Horus Olimar, que era un hipnotizador, pero todo es a nivel mental, ¿verdad? Bueno, la hipnosis es una influencia, ¿no? Y las mentes que están muy metidas en el mundo tridimensional son mucho más fáciles de influir aquellas que ya tienen un cierto dominio mental. Por eso no. Es cierto. Ya ves que también ha habido muchos hipnotizadores que hacían sus teatros. Y desde que empezabas ahí, yo fui, al último que vi fue uno de Tony, algo así, un español. Y voy a esos lugares para ver qué pasa. Y entonces me daba mucha risa porque desde que entrabas te ponía una música y te empezaba a tratar de lavar el cerebro. Tú vas entrando,
etcétera. Y luego ya de repente, pues muchos, no lo vas a creer, pero ya habían caído en un estado hipnótico. Sí, te creo. Y entonces llegaba y ya hacía su selección, a ver, los que hagan, y entonces se paraban ahí una bola de gente, y esos iban a hacer el show. Y sí lo hacían. Sí. A mí me pasó con Horus Solimar, que de alguna manera también mis contemporáneos se acordarán. Y en el auditorio de la prepa de la localidad donde yo vivía, en Irapuato, Guanajuato, entonces ahí se presentaba Horus Solimar y era así como que la tendencia, ¿no? Vamos a ver a Horus. Yo en ese momento, qué bueno, ahora me da mucho gusto, pero yo veía como tú así, pues el montón de muchachos, de personas que sí eran manipulados, y yo quería que me hipnotizara y nunca me pudo hipnotizar esto por lo que tú dices, cuando tienes ya otro tipo. Sí, no sé, ya pasaste esas etapas y todo, ¿no? Mente, qué sé yo. Así es, pero miren, luego hay personas que sí tienen, por ejemplo, el poder de intuir lo que otra persona está pensando, o lo que una persona tuvo en el pasado, o lo que probablemente pudiera suceder en una escena de uno de los multiuniversos que hay en nuestro futuro, porque nada está definido, todo lo vamos definiendo con nuestras acciones, ¿no? Pero también eso, cuando ustedes vean personas que tienen eso, no quieran pensar que son personas altamente espirituales, porque no lo son. La espiritualidad no está en tener poderes superiores a los demás y demostrárselos a todos para que vean que uno sí tiene poderes y ustedes no. La espiritualidad no se preocupa por eso para nada. La espiritualidad es, como te digo, te llega a ti como el deseo de ya no comer carne, ni tomar alcohol, ni nada de ese tipo de cosas, porque ya no es para ti. No es una pose, no es deja, véanme, yo sí puedo y ustedes no. Son cuestiones por evolución. Y se va creando una magia en silencio que tú vas así es. En tu mundo. Y en la medida en que tú vas entrando a tu trabajo interior, tú vas empezando a ver y a escuchar cosas multidimensionales que son de interés para ti. Entonces ahí ya empiezas a abrir los poderes internos que tiene tu alma, que son tuyos, que es un alma. Y entonces empiezas a utilizarlos, pero en el plano espiritual, no para venir a anunciarlo y dar conferencias. Yo puedo y doy levitación, todo. Bueno, ahora ya saben que están de moda los magos que aparecen en internet haciendo actos de ese tipo. Luego es un cuate así de lo más normal que de repente se eleva y está ahí flotando. Es más, en un espacio que es una playa o un centro comercial donde se les ocurre, ¿no? Y toda la gente fascinada. Bueno, que no vayan a pensar que esa persona es un maestro espiritual que viene pues ahí va, véanme levitar, que bueno, que yo levito y ustedes no. O sea, un ser espiritual no hace eso, no le interesa hacer eso, porque su enfoque está en transformarse él. Es el camino de la alquimia. Es un tema que vamos a hablar de él en la próxima oportunidad, porque es algo que tiene mucho que ver con el plano espiritual. Entonces, concluyendo, todos los poderes extrasensoriales no son malos, pero se empiezan a desarrollar en el plano mental. Y el plano espiritual se empieza a vivir a partir de que encontramos el punto de encaje y a partir de que empezamos a conectar con la tierra, con el universo, con nuestro corazón y con esa divinidad que habita dentro de todos nosotros. Así es. Yo creo que dijeran por ahí más claro que el agua no lo hay. Para quienes ya estén listos. Quisiera nada más agregar algo, ¿no? Que de alguna manera me acuerdo que preguntándole a mi maestro en algún trabajo anterior que hice respecto a esto de la importancia de desarrollar poderes, porque bueno, cuando tú estás ya meditando en el plano espiritual, pues te digo, ves ya muchas cosas y te dicen muchas cosas. Entonces salió ahí la posibilidad de que había un poder que podría ayudar mucho a la gente. Y entonces el maestro me dijo, bueno, los poderes extrasensoriales, cuando no estás todavía debidamente integrado con tu yo soy y estás en ese proceso de integración, es como si tú fueras por un camino y vas en un camino luminoso y de repente te aparece aquí otra ruta a seguir. Y entonces tú tenías ya un camino muy claro, cómo irte por que es el que te va a llevar a tu objetivo. Si tú te vas por ¿sí? Vas a desarrollar ese poder que ya sentiste que tienes.
pero al final no hay salida. Una verdad sin salida. Sí, porque lo que vas a hacer es incrementar tu egolatría y vas a regresar al plano anterior que estaba. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, los poderes, olvídense de ello. No es el camino del espíritu. El camino del espíritu es tú transformarte para ser un ser humano mejor y abrir los bloqueos físicos que hemos construido durante todas nuestras vidas, físicos, mentales y emocionales, que nos impiden ver la realidad del mundo dimensional del que venimos, del que pertenecemos y que es realmente lo que ya espiritualmente estamos haciendo. Entonces, no se les olvide, no vayan por veredas, no vale la pena. Y sigan su camino con paciencia, con fe, con dedicación. Y verán que van a ser extraordinariamente felices. Así es. Esa es la invitación que nos hacen. Bienvenidos nuevamente a todos los, más bien les agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta el final de este vídeo. Y nuevamente les recuerdo, las suscripciones de todos y cada uno de ustedes nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir aportando ese granito de arena y compartiendo conocimientos desde la luz y para el despertar de la conciencia. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucecita. Y aquí estamos listos para recibir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Con mucho gusto los contestaremos. Y pues ojalá y muchos de ustedes ya tomen la decisión de entrar realmente al camino. Suscríbanse, denos su like, activen la campanita y el siguiente espacio no se lo pierdan. Vamos a hablar de algo fundamental para comprender los cambios que estamos viviendo. Vamos a hablar de las energías de la era de Acuario, que es la que está en estos momentos desarrollándose en el mundo en el que vivimos. Sí, hablamos de la alquimia para que ustedes empiecen a entender más las cosas. Va a estar muy interesante. Es un tema muy amplio, lo de la alquimia, así que vamos a ver. Seguramente tendremos varios segmentos, pero alquimia, transformación, lo que todos buscamos. Así es. Muchas gracias, nos encontramos. Cuídense Buenas mucho. Noches. Disfruten su fin de semana, aprendan mucho, quiéranse, expandan luz y que la luz de la verdad ilumine su camino. Mucha luz, namaste.